Siguiendo con Romanos 2, voy a tocar la parte el juzgar a los demás, esta gente que decía, pero que estamos viendo en Romanos, que dice, pero quién es, o sea, que tú que juzgas y haces las mismas cosas. Otra cosa aparece en juzgar a los demás en en Mateo 7, dice, no juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís seréis medido. ¿Y por qué mira la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? He aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien sacar la paja del ojo del hermano. Bueno, no me da tiempo de hablar de acá, que muchos dicen no juzguéis porque el Señor ve mi corazón y quieren seguir en sus pecados. No estamos hablando de eso, de una disciplina. Estamos hablando de la idea acá, el Señor Jesucristo podía juzgar porque era Dios. Y Él sí ve los corazones. Nosotros a veces nos vemos, podemos ver los frutos. Pero es muy diferente cuando Pablo habla a los Corintios, dice, cuando juzguen a ustedes, no hay ninguno sabio que juzgue a ustedes. Ustedes habla de la iglesia, de la disciplina, de mantener la santidad entre la iglesia. Estamos hablando de las personas que están en el mundo, que en vez de ayudarlas, estamos prontos a tirarle más venenos a ellos. Entonces, el Señor podía ver el corazón. Y acá cuando dice la paja en el ojo, acá el Señor no está hablando más o menos de la disciplina eclesiástica, sino habla de juzgar, la idea es criticar. La criticar o buscar algo en la otra persona para justificarse a sí mismo. Ese es el sentido de la cosa. Pido perdón a las grabaciones porque hay ruido, está en la fiesta, entonces la gente anda con su música ahí. Que no nos distraigamos del mensaje del Señor. Entonces, la palabra juzgar, acá habla cuando una persona quiere criticar. Yo me acuerdo que hace mucho cuando era joven le gustaba leer muchos libros de autoayuda, esas cosas cuando era joven, ¿no? Algunas cosas me acordaba. Pero la idea era algo así, cuando una persona juzga generalmente es una persona de baja autoestima. Lo que hace hacer o criticar se junta con otro y dice, mirá aquel. Y la idea, quieren ponerse o elevarse un poco más arriba su pobre autoestima, su pobre, como diría, son personas infelices, no son felices, necesitan como, no sé si decir, sentirse bien, que son superiores sacándole el cuero a otra persona. De esa forma reafirman su autoestima, ellos se sienten más seguros, con el fin de rebajar a una persona. Y eso es lo que hace, eso es algo malo, amado. Entonces, no la juzgar acá la palabra es criticar. Ahora, como el fariseo, ¿se acuerdan? Que decía, oh Señor, yo, y no soy como aquel, que aquel es. ¿Ven? Hay muchas de esas personas que andan mirando a las otras personas, quieren ser más santurrones. Pero acuérdese que Lucas 6, 36 a 37 dice así, sed misericordioso, así como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgado, no condenéis y no seréis condenado, perdonad y seréis perdonado. Y en Lucas 18 acuérdese del fariseo que se creía muy justo, y el otro pobre que era humilde, y Dios exaltó a esa persona que era humilde, pero él reconocía que era pecador, humilde, pero él reconoció. El otro no. Entonces acá lo que nos enseña el Señor es que a tener misericordia por esas almas, por esas almas que están perdidas ahí. En Proverbio 11:13 dice, el que anda en chisme revela el secreto, pero el espíritu leal oculta las cosas. O sea, ocultar no significa los pecados de esa persona. Estamos hablando de disciplina de la iglesia, estamos hablando del mundo. ¿Está? Tener empatía, porque ellos están muertos. Ahora estos religiosos, acuérdense que el juicio de los religiosos, se creían mejores que ellos. Debemos tener cuidado incluso nosotros. Nosotros tenemos la sana doctrina, nos llamamos reformados, tenemos más conocimiento, y eso no nos hace mejor, sino es más responsabilidad para nosotros. Y eso debe crear humildad dentro de nosotros. Como vamos a hacer más adelante, esa humildad y ese amor del Señor también debe guiarnos continuamente al arrepentimiento. Ahora ellos violaban la ley de Dios porque la ley de Dios ellos no le daban importancia, porque la ley de Dios decía ama a tu prójimo como a ti mismo, en Levítico, pero ellos eso no le importaba. Ellos llamaban perro, ellos le decían porque se creían que eran mejor.
Entonces, ¿qué eso? Hacían acepción de personas, como dice Santiago, mostraban un favoritismo, como dice Santiago también, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se hace culpable de todo, Santiago 2:10. Entonces se creían que tener la ley, pero no la guardaban. Y si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo, porque su religión es vana. Su religión es vana. Entonces, quiero que entiendan eso, que a veces muchas personas se creen cristianos, se creen religiosos, pero su lengua es filosa. Es como si tuvieran la lengua de Satanás en el Edén. Están ahí viendo a ver a quién van a hablar. Entonces, debemos tener cuidado de eso. Acuérdense de David. O sea, ¿se acuerda cuando David condenó a muerte a la persona esa que decía de que el ejemplo que fue sabio el profeta decirle que vivía un rico que tenía mucha riqueza y que había robado y muerto a un corderito de un pobre que no tenía? Entonces el David, que fue muy pronto para soltar, ¿qué? Una palabra de juicio. ¿Se acuerda Natán cuando hace esa cosa? Y le dice, ¿y qué se debe hacer? Dice Natán. ¿Y cómo? Dice, que le había robado la corderita a ese pobre que no tenía, esta persona que tiene mucho. ¿Qué debe hacer? Entonces, ¿qué dijo David? David lo condenó. Dijo de que debía pagar. Eso, debía morir. Entonces, ¿qué sucede? Natán, ¿qué le dijo? Ese eres tú, le dijo. Y David hizo así. Porque él había adulterado, él estaba de ocioso, él estaba mirando a esa mujer, además abusó de su rey, porque no fue un adulterio, vamos a decir así, le mandó llamar a la mujer, él como ejerció poder de rey, tráigamela. No es que hubo como un romanticismo, sino que la trajo, abusó, mandó matar, él especuló, creó, maquiveló. Y guardó el pecado durante un año, más o menos, porque hasta cuando tuvo. Entonces fíjese, con la misma vara que él dijo, hay que matarlo, así el Señor dijo, ese eres tú, a mí vino, pero él bajó la cabeza, pero la sentencia vino igual. Entonces debemos tener cuidado de juzgar, porque esa vara va a venir para nosotros con esa misma vara. Entonces debemos tratar de ser misericordiosos, porque el juicio será sin misericordia para el que no tenga misericordia, mas la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, no habléis mal unos de los otros. El que hable mal o difame del hermano, juzga a su hermano. Habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. La persona que está juzgando es como que le está diciendo a Dios, un momentito, te quedas ahí, yo me voy a pasar acá atrás y yo soy el juez ahora. Y ahora yo voy a juzgar, porque la ley, eso está diciendo Santiago, tú te haces hacedor de la ley, como si tú fueras, solamente hay uno que puede hacer eso, es Dios. Entonces debemos tener misericordia de las personas y hablarle. Estamos hablando de las personas del mundo, ¿está? Una persona de disciplina eclesiástica es diferente. Cuando vamos, hablamos con el hermano, llamamos, hay unos pasos. Estamos hablando de acá del religioso que le gusta hablar de los demás como están. Entonces, la palabra ahí acusador es diablo, calumniador, un chusma, un crítico. Y a veces lo hacemos cuando prestamos atención a ciertas personas o ciertas amistades que andan ahí y lo escuchamos. Mirá, ¿viste lo que puso en el Facebook? Sí, y aquello, sí, no, ¿sabés cuándo? Ay, viene, cállate. Sucede así, lamentablemente, y se habla y se critica. Entonces eso, y ahí está Satanás tras de eso. Entonces solamente un juez, ese es el Señor. Y eso es lo que debemos tener cuidado, porque las personas se quieren hacer como Dios. No vayan a caer como Satanás en el Edén, que le dijo, y seréis como Dios. La idea es que Él quiere que nos comportemos y actuemos como si nosotros fuéramos Dios ahí. Entonces Pablo, teniendo en cuenta eso, ahora voy a avanzar un poco más sobre el sermón. Dice, tú eres inexcusable que tú que juzgas,
tanto los judíos, hacia ahí que estaban hablando, podría ser, o podría ser a un gentil, una persona. Entonces, toda persona era inexcusable, porque Dios encerró todo bajo pecado, dice Romanos 3:19. En el 2:17 dice que a los judíos, entonces, todos están en juzgar, todo aquel que está juzgando, lo que está haciendo es que, de alguna forma, cuando juzgás así, los otros tres dedos, te está juzgando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vos solo te estás juzgando al señalar a esa persona. O sea, vos haces así y tres te apuntan a vos. Entonces debemos tener cuidado. No hay solamente uno que pueda hacer eso. Nosotros debemos llevar el mensaje, proclamar. Hoy es un tiempo de misericordia y de amor. Hoy va a terminar el año y muchas personas están pensando en cómo tomar y cómo pasarla bien. Pero que no te encuentre, amigo pecador, este año igual que el otro que va a venir. Que este año puedas sacarte la ropa inmunda y sucia que tienes y puedas empezar hoy a la noche con una vida nueva y una vestidura nueva en Cristo. Porque hay un tiempo establecido donde el Señor va a venir. Todo el tiempo que pierden en juzgar a las personas, pueden ir a la ley y mirarse ustedes mismos, todos nosotros, y vamos a ver lo mal que estamos al Señor. Pero hay esperanza en Cristo. Hoy es un tiempo de gracia, como dicen los signos. Ven, amigo pecador, no desprecies el llamado de hoy del Señor. El Señor está ahí. Y Pablo le habla que todos están ahí. Tú que juzgas, tú haces lo mismo. Mírate, examínate y verás que hace lo mismo y quizás peor que ellos. Ahora mayor para aquellos que estamos como ahora como cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra, tenemos acá la ley. Y nosotros debemos ser más responsables y más diligentes. Y no tratar de estar mirando. Pues siempre le digo a las personas, ¿qué es aquella? No, mira cómo así, ¿por qué se comporta así? Porque está muerto, le digo. Porque es su naturaleza hacer eso. Por eso. Entonces, Pablo sigue hablando acá del juicio de Dios que es según verdad. O sea, es correcto todo lo que Dios hace. Y ahí empieza a hablar, decir, tú menosprecias. ¿Qué es esto menospreciar? Tener un bajo concepto de Dios. Ahora, tener un bajo concepto de Dios es cuando una persona más se menosprecia la ley de Dios. La ve así la ley de Dios nada más, pero la ve como una ley escrita, pero no le ve sentido espiritual. Ni siquiera guarda el día del Señor. Ni siquiera vive de la mañana al Señor hablando con Él, como Adán al principio. No tiene una relación. Es una ley externa nada más, eso que está afuera. Es un corazón endurecido. Y menosprecia. Ahora al hablar de las otras personas, también menosprecia, reduciendo porque sus pecados no los ve tan gravosos. Él es mejor que Hitler y es mejor que otras personas porque es un moralista. Y Pablo le habla a los religiosos, aquellos que se creen mejores, que tienen más autoestima. Tú estás menospreciando, tiene un bajo concepto de la ley, hace un reduccionismo. Pero estás menospreciando qué cosas. Dice, y empieza a nombrar la benignidad, la paciencia y la longanimidad que le debe guiar al arrepentimiento. Y esa paciencia, ahí no me acuerdo si es macrotumía, no me acuerdo la palabra, pero es la paciencia que Dios tiene y la que ha tenido durante toda esta vida. ¿Cuántos pecados hemos cometido durante nuestra vida antes de venir a Cristo? Imagínate hasta dónde has alcanzado el cupo. Cada uno examine su mente, las cosas que ha hecho que el Señor solamente las sabe. Dios ha sido paciente con muchos de aquellos que no han venido a Cristo. Hoy va a empezar un año nuevo y muchos no van a estar. No saben cuánto tienen. Muchos creen que tienen la vida comprada. Y si Dios les pide cuenta, Dios dice que ha sido paciente para nosotros. Esa paciencia que habla en Romanos 3:25 también dice así. A quien Dios, hablando de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
volviendo a Romanos donde estamos, y no gracia, entonces ¿qué? La paciencia, dice, la paciencia, que escaparás del juicio de Dios, menosprecia la riqueza de su benignidad, su paciencia, la benignidad también que habla ahí, la benignidad, puede decir de la gracia común. Dios ha sido benigno con muchos. Muchos creen que todas las cosas que tienen porque ellos se las han adquirido, o porque ellos se han trabajado. Dios le ha dado la fuerza, Dios le ha dado salud, Dios te ha traído hasta aquí. Pero aún así quieren persistir en sus vidas como diciendo que van a vivir hasta los 80, 90 años. No es así. Mi mamá murió a los 50 más o menos. Y otras personas mueren un poco más y un poco menos. Pero Dios es benigno con todo. Dios es salir el sol. Eso es lo que habla de la gracia común ahí. Después empieza a hablar de la paciencia. Ahí la paciencia, vamos a decir, de que Dios tiene paciencia. Dios podría así destruir a las personas. ¿Cuántos de ustedes cuando se cansan con uno, o si se molestan conmigo, seguida ya, si lo puedo matar lo destruyo, y si lo pudiera asesinar? Miren si Dios hubiera hecho eso con nosotros, al violar su santa ley, entonces estaríamos perdidos. Entonces, esa paciencia que habla ahí, Dios podría hacer eso, destruir. Pero en su gracia, vamos a decir de alguna forma, refrena el juicio. ¿Por qué lo hace? Dice, pero ¿por qué Dios no le castiga? ¿Sabe por qué no lo hace? Por la misma razón que lo hizo con usted y que lo hizo conmigo. Por su gracia, por su amor, y además porque ha establecido un día de un juicio final, ni un día antes ni un día después. Va a llegar en ese momento donde va a juzgar a la persona. Entonces, y Él es longánime, ahí. Que lo que voy a hablar ahora un poco de la longanimidad en la parte de esta, pero la palabra va a decir, indica, vamos a decir, un tiempo donde Dios extiende la benignidad, o sea, entiende su paciencia, entiende su amor, para que las personas vengan a Cristo en fe y arrepentimiento.